día de hoy vamos a ver el tema de cerebro y corteza cerebral. Como ustedes saben, en la anterior clase habíamos analizado un poco de lo que eran los núcleos basales y el telencéfalo, ¿verdad? Complementando esto, vamos a mencionar que la corteza cerebral, ¿no? Sabemos que pues, es parte de la sustancia gris que tiene el cerebro, ¿verdad? Como tal. Ahora, nosotros sabemos que también el cerebro como tal, ¿verdad? Tiene la forma de un óvalo cuya extremidad posterior u occipital va a ser más gruesa que la llamada extremidad anterior frontal. Acá en esta imagen ustedes están viendo el aspecto típico que tiene el cerebro, ¿verdad? ¿Cuáles son las dimensiones que tiene? Fíjense, va a presentar una longitud aproximada de 17 centímetros, un ancho de 14 centímetros y una altura de 13 centímetros. Ahora, algo que caracteriza al cerebro es ese aspecto particulado que tiene eh, con esos pliegues característicos que nosotros le llamamos las circunvoluciones o giros. Ahora, algo que separa también estas estructuras, estos pliegues, son los surcos que presenta el cerebro. El cerebro presenta varios surcos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, vamos a ver uno grande, primero que separa justamente los dos hemisferios, que se conoce como la cisura interhemisférica, ¿no? En la profundidad de esta cisura interhemisférica va a encontrarse una estructura que va a unir justamente los dos hemisferios, que es el cuerpo calloso. Esta estructura va a conectar los hemisferios a través de la línea media y forma parte de la sustancia blanca que tiene el propio cerebro. La podemos ver mediante un corte sagital. Acá lo tenemos, fíjense, el cuerpo calloso, ¿no? Y acá también, visto desde arriba, mediante un corte que se ha hecho a nivel superior, para poder observar ahí, como pueden ver, el cuerpo calloso y fíjense las fibras de sustancia blanca que cruzan un lado, ¿no?, hacia lo que es la línea media y van hacia el otro lado del hemisferio. Ahora, un segundo pliegue horizontal de dura madre también va a separar, como ustedes saben, los hemisferios cerebrales, ¿no?, del cerebelo, se va a conocer como la tienda del cerebelo o deltoide. Ahora, a nivel de esta región también hay otra proyección de la dura madre, que es la hoz, ¿verdad?, o palpe del cerebro, que nos va a separar también esta región. ¿Cómo estamos con el audio? ¿Cómo estamos con el video? ¿Se escucha y se ve bien? Se escucha bien, doctor. Ok, perfecto. Cualquier cosa, si sale o si corta el audio o el video, me avisan por favor. Bien, entonces, estábamos analizando esta región, ¿verdad? Sabemos que los hemisferios cerebrales van a formar la mayor parte del encéfalo y van a estar separados por, hemos dicho, primero una cisura sagital profunda en la línea media, y la llamada cisura interhemisférica, también la conocen como cisura longitudinal del cerebro, que es esta que ustedes están viendo acá. Fíjense, ahí la tenemos. Esa es la cisura interhemisférica, o también llamada longitudinal del cerebro. La cisura, sabemos que contiene, como les decía anteriormente, un pliegue de la dura madre, que es la llamada hoz, ¿verdad?, la hoz del cerebro. A nivel de esta región, vamos a ver también que entran en contacto con las famosas arterias cerebrales anteriores, que vienen de la famosa arteria, pues, conocida como la arteria, eh, parte, por cierto, de la irrigación cerebral. Estamos hablando de la carótida interna, ¿no?, que va a dar origen a estas arterias, que son las cerebrales anteriores. Por otro lado, sabemos que el cerebro está protegido, aparte de las meninges, ¿verdad?, está protegido también por líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal, como también le llaman, y aparte por los huesos del cráneo, ¿verdad? Todo esto dentro de lo que le llamamos la cavidad craneal. Ustedes saben que cuando uno mueve la cabeza, el cerebro de igual manera se mueve junto con el bamboleo de la propia cabeza. Es por eso que muchas veces podría sufrir traumas contra la propia pared ósea,
Para evitar estos traumas constantes del movimiento hacia atrás o hacia adelante del cerebro, se tiene el líquido cefalorraquídeo, que va a amortiguar el golpeteo constante contra la pared ósea, ¿no? Esa es la función que tiene, pero en realidad una de las funciones que tiene el líquido cefalorraquídeo como tal. Ahora, la superficie de cada hemisferio está cubierta también por la corteza cerebral, ¿verdad? Que es sustancia gris periférica. Está subdividida, está por surcos y fisuras que van a dar origen a estas llamadas circunvoluciones o pliegues, o también conocidos como giros, ¿no? Que le dan ese aspecto característico que tiene el cerebro. Ahora, si hablamos de la configuración externa de este, ¿verdad? Vamos a ver que la fisura interhemisférica va a determinar los dos hemisferios, cada uno con 4 lóbulos. Vean esto, están plenamente identificados. Primero tenemos acá de rojo lo que va a ser el lóbulo frontal, ¿verdad? Que el lóbulo frontal está separado de este otro que está con azul celeste, que sería el lóbulo parietal, mediante otra fisura muy importante que están viendo acá, que es la famosa fisura central, ¿verdad? O de Rolando también la llaman, ¿ah? La fisura central o de Rolando. Como ustedes pueden ver, estos dos hemisferios, o bueno, en este caso el hemisferio, en este caso es el izquierdo, ¿verdad? Va a presentar, como les decía, hacia adelante primero este lóbulo frontal, va por delante, como pueden ver, de la fisura central o de Rolando, y hacia atrás de esta fisura se va a encontrar el lóbulo parietal, ¿no? Hacia abajo podemos observar también acá de anaranjado, ¿no? De naranja, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, como pueden ver, está separado de los otros dos lóbulos, es decir, del frontal y del parietal, mediante otra fisura también muy importante, otro surco. Le pueden llamar fisura, fisura o surco, es lo mismo, son sinónimos que se utilizan. Que sería la fisura lateral o de Silvio, ¿no? Esta es una fisura más marcada, más profunda, que como podemos ver nos estaría separando lo que es el lóbulo temporal del lóbulo frontal y también del lóbulo parietal. Ahora, hacia atrás, bien pequeño, acá de verde, tenemos también el lóbulo occipital. Estos son los lóbulos que se ven, ¿no? Aparentes de cada hemisferio, pero en total ustedes tienen que tener en cuenta que son cinco lóbulos, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿dónde está el quinto? Que no se lo ve. Justamente el quinto está escondido en la profundidad de esta fisura, de la fisura lateral o de Silvio. El quinto lóbulo sería el lóbulo de la ínsula, ¿no? También conocido como la ínsula de Rey, lóbulo insular también les dice. Esos serían los 5 lóbulos que tiene cada hemisferio: el lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el occipital y el lóbulo de la ínsula, ¿okay? Que ahorita lo van a ver. Para verlo hay que separar, ¿no?, el lóbulo temporal de los otros dos lóbulos, y van a ver que en la profundidad de este surco se va a encontrar ese lóbulo escondido, que sería el lóbulo de la ínsula. Ahora, mediante un corte sagital, esta es una imagen, ¿no?, de una tomografía, como pueden ver, mediante un corte sagital, donde podemos observar también, ¿no?, primero el hemisferio, este es el hemisferio derecho, y podemos observar los lóbulos. Este sería el lóbulo frontal, ¿verdad? Acá estaría el lóbulo parietal, y acá estaría el lóbulo occipital, ¿no? No se puede ver el temporal por el mismo corte, ¿no?, porque es un corte sagital. Ahora, como ustedes pueden ver, acá también se encuentra lo que sería la unión de los hemisferios, que es, hemos dicho, el cuerpo calloso. Luego tenemos acá los surcos, también se pueden evidenciar. Este es el surco central, que nos separa, decíamos, el lóbulo frontal de lo que va a ser el lóbulo parietal. Luego tenemos acá también otro surco, que es el surco parieto-occipital, que nos estaría separando lo que es el lóbulo parietal del lóbulo occipital, ¿no? Y acá, como pueden ver, por debajo del lóbulo occipital se encuentra el cerebelo. Este gran espacio que ustedes tienen acá tendría que ser el ventrículo lateral. Ahora, fíjense, como les decía, que estamos separando, ¿verdad?, el lóbulo temporal, los otros dos lóbulos, y en el fondo de la fisura lateral o de Silvio se puede observar este lóbulo que están viendo ahí, que es el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula tiene varias regiones: tiene una región peninsular, una región insular como tal, y una retroinsular, ¿no?, que sería esta de acá atrás.
le llaman la ínsula de Rey, ¿verdad? Es parte también de la corteza cerebral, que va a limitar sobre todo con los núcleos basales. Por eso es que no sé si se acuerdan, en un corte Charcot, ustedes pueden ver que el claustro o antemuro, que es parte de la sustancia gris de los núcleos basales, no es un núcleo basal como tal, pero es parte de la sustancia gris, está separado justamente de la corteza insular mediante la llamada cápsula extrema, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La famosa cápsula extrema, ¿no? Que separa, en este caso, la corteza insular de esta parte de los núcleos basales. Acá en esta imagen tridimensional podemos observar de igual manera los lóbulos. Acá está viendo el lóbulo frontal, ¿no? Acá estaría el surco central o de Rolando, que nos separa del lóbulo parietal. Acá estaría el surco parieto occipital, que nos separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital, ¿no? Y acá estaría, ¿no?, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal por dentro, ¿no?, va a estar separado por un surco, que es el surco marginal, le dicen. Externamente solo se ve una porción de este que se conoce como el supramarginal, ¿no? Y separando también del lóbulo temporal de los otros dos, del frontal y del parietal, tendríamos este surco que hemos dicho que es el surco lateral, o también llamado de Silvio. ¿Ah? Este es muy importante porque a través de este surco va a ir otro vaso sanguíneo, una arteria muy importante, que es la arteria llamada cerebral media, y pues debido a que está a nivel de este surco, también le dicen la arteria silviana, ¿no? Arteria silviana o cerebral media. Ahora, cada hemisferio cerebral también tiene tres extremos o polos. Ojo, no hay que confundir los polos, ¿verdad?, que son estas salientes, con los lóbulos. Hemos dicho lóbulos, en total tendríamos 5. Extremos o polos solo tenemos 3. ¿Cuáles son? El polo frontal, ¿verdad?, que tiene una forma, como pueden ver, semicircular, ¿verdad? El polo temporal, que es este que se aloja a nivel de la fosa craneal media, ¿verdad? Está ocupando casi toda la fosa craneal media. Y el polo occipital, que es este de acá, el más pequeño, que estaría ocupando la fosa craneal posterior, ¿verdad?, junto con el cerebelo, que está por debajo. Entonces, esto nos sirve también para identificar, ¿no?, en el hemisferio cerebral o en el cerebro como tal, qué región va adelante, qué región va atrás. Como ustedes pueden ver, el lóbulo frontal y el polo frontal como tal son bien marcados porque son más grandes, más voluminosos. En cambio, el polo posterior o occipital es más pequeño, ¿verdad? Ahora, el polo temporal también no hay donde confundirse. Ustedes pueden ver. Cada uno de estos polos descansa, se apoya sobre la base del cráneo, a nivel de las fosas craneales, ¿verdad? El polo frontal está ocupando la fosa craneal anterior, el polo temporal está ocupando la fosa craneal media, y el polo posterior o occipital está ocupando, obviamente, la fosa craneal posterior. Ahora, si dibujamos esquemáticamente la cara externa de un hemisferio cerebral, se va a ver así, ¿verdad? Por las circunvoluciones y por los surcos que los separan, ¿no? Entonces, si primero hablamos de cisuras o de surcos, vamos a hablar primero de estas cisuras. Se nos ha movido un poquito acá la flecha, esta flecha vendría acá, ¿no? Estamos marcando ahí la cisura de Rolando, también llamado surco central, ¿verdad? Que sería esto. La flechita se nos ha movido, vendría a ser acá. ¿Okay? Sabemos que esta cisura nos va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Luego también tenemos esta otra cisura, que es la cisura lateral o de Silvio, ¿verdad?, que nos separa el lóbulo temporal de lo que es el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Y también hacia atrás tenemos acá, donde está esta línea, ¿verdad?, tenemos la cisura parieto occipital, ¿no?, o parietal externa, que nos separa el lóbulo occipital del lóbulo parietal. Luego, dentro del lóbulo frontal también tenemos cisuras, como por ejemplo esta de acá que están viendo, que sería la cisura o surco frontal superior, y esta otra de acá abajo, que sería la cisura, o también llamado surco frontal inferior, ¿no? Es importante recalcar que estas cisuras o estos surcos que están dentro de los lóbulos van a delimitar los
pliegues o las circunvoluciones dentro de las mismas. Como por ejemplo, entre ambos surcos, entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior, se van a crear las llamadas tres circunvoluciones frontales que tenemos a este nivel, como son la circunvolución frontal superior, que es esta, todo este espacio, la circunvolución frontal media y todo esto de acá que sería la circunvolución frontal inferior. Ahora, existen también otros surcos, por ejemplo, a nivel de la región parietal, este de acá también se nos ha movido un poco la flecha. Este surco de acá sería el surco postcentral, también llamado post-Rolandi, ¿no? Y luego más atrás, también dentro del propio lóbulo parietal, tenemos este otro surco, que es el surco intraparietal. Lo mismo a nivel del lóbulo temporal, va a presentar estos surcos, que es el surco temporal superior, y este de acá abajo es el surco temporal inferior. Ahora, como les decía, estos surcos van a delimitar, ¿no?, por dentro lo que van a ser circunvoluciones, ¿verdad?, en la cara externa. Tanto la cara externa como la cara interna del hemisferio cerebral van a presentar circunvoluciones, ¿no? Ahora, estos pliegues es muy importante conocer por la anatomía externa, que existen pliegues de paso, existen pliegues de comunicación y existen pliegues de complicación. ¿Okay? Estos pliegues, muchos de ellos unen por ejemplo, dos lóbulos. Muchos de estos pliegues también, como ustedes van a ver, se hacen más numerosos a nivel de un solo lóbulo, ¿no? O muchos de estos pues comunican dos pliegues, ¿no?, que están dentro del mismo lóbulo como tal, ¿no? Ahora, fíjense qué circunvoluciones tenemos. Por ejemplo, a nivel del lóbulo frontal, el lóbulo frontal presenta 4 circunvoluciones. Primero tenemos acá la circunvolución frontal superior, que hemos dicho que está delimitada por este surco, que es el surco frontal superior, ¿verdad? Tendría que ser toda esta región, que es muy importante porque a este nivel, como vamos a ver más adelante, se encuentran las áreas relacionadas con la corteza prefrontal. Luego tenemos también acá por debajo la segunda frontal, o también llamada circunvolución frontal media, que esta se encuentra delimitada entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Luego también tenemos la circunvolución frontal inferior, que está de acá abajo, que esta a su vez se va a dividir en tres regiones: la región orbitaria, que es esta de acá; la región llamada triangular, que es esta de acá; y la región del opérculo, o también conocida como opercular, ¿no?, que es esta región que está muy cerca pues al lóbulo de la ínsula. Y finalmente la última circunvolución es esta, que se encuentra justo por delante, ¿no?, por delante de la fisura central o de Rolando. Sería la circunvolución pre-rolándica, o también llamada precentral, ¿no? Así le llaman, precentral o pre-rolándica. Esta circunvolución van a ver que es muy importante porque es acá donde se encuentra el área 4 de Brodmann, que es el área motora primaria, así la llaman, ¿ya? Y entonces toda esta región le llaman también la corteza prefrontal o la región prefrontal. Ahora, ¿qué circunvoluciones va a tener el lóbulo parietal? Vamos a ver. Primero, por encima del surco intraparietal, vamos a encontrar la circunvolución parietal superior, también llamado lobulillo superior, ¿no?, parietal superior. Por debajo de la misma vamos a encontrar también la circunvolución parietal inferior, y hacia adelante, entre lo que sería la fisura central y la fisura postcentral, vamos a encontrarnos con la circunvolución post-rolándica, o también llamada postcentral. ¿Por qué es importante esta circunvolución? Porque es acá donde se encuentran las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, que corresponden al área somatoestética o somatosensitiva primaria. Luego, ¿qué pasa con el lóbulo occipital? El lóbulo occipital va a tener 3 circunvoluciones de igual manera: la circunvolución superior, o también llamada primera; la media, o también llamada segunda; y la tercera,
o también llamada inferior. Lo mismo pasa con el lóbulo temporal, que va a tener 3 circunvoluciones, que son la circunvolución temporal superior. Esta se encuentra entre la cisura lateral o de Silvio y la cisura temporal superior. Este es muy importante porque acá se encuentra, por ejemplo, el área también relacionada con el olfato, que son las áreas, ¿no? Sobre todo donde llega, ¿no?, la información de tipo auditivo, ¿no? Como ustedes van a ver, también acá se encuentra en la parte superior de la misma, se encuentra el área del gusto, ¿no? Y áreas de asociación, también de igual manera, como el área de Wernicke, o Wernicke, como le dicen, ¿no?, que sería parte del área 22. Luego, también por debajo tenemos entre la cisura temporal superior y la inferior, tenemos el lóbulo temporal medio. Finalmente, en la parte más baja tenemos la circunvolución temporal inferior, ¿no? Esas son las 3 circunvoluciones de la cara externa, como ustedes van a ver, de este hemisferio. Ahora, ¿qué pasa con la cara interna? Como les he dicho, en la cara interna también tenemos circunvoluciones, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de esta es una imagen donde están viendo acá para guiarnos. Este sería el cuerpo calloso, ¿verdad? Ahí tenemos el cuerpo calloso. Y esta sería la región frontal, esta es la región parietal, occipital y temporal. Primero, a este nivel vamos a tener una fisura, que es esta de acá, que es la llamada fisura calcarina, ¿no? Luego también tenemos otra fisura, que es la fisura perpendicular interna, que sería la continuación internamente de la pared occipital, por cierto. Luego también tenemos la fisura central, ¿no?, interna, que vendría a ser esta. Luego también tenemos la fisura callosa marginal, que vendría a ser esta de acá. Ahora, ¿qué circunvoluciones nos va a dar esto? Primero, la circunvolución del cuerpo calloso, también conocida como la circunvolución del cíngulo, que es la que se encuentra justo por encima del cuerpo calloso. Luego también tenemos esta circunvolución o lóbulo, que es el lóbulo temporo-occipital, porque acá se fusionan, si se han dado cuenta, el lóbulo temporal con el lóbulo occipital, esto en la cara interna y también en la cara inferior. Luego acá arriba tenemos el llamado lóbulo de la cuña, que vendría a ser esto, le dicen cuña por la forma que tiene, ¿verdad? Luego tenemos acá el lobulillo cuadrilátero, también conocido como la precuña, ¿no?, por la forma que tiene y porque está delante de la cuña. Luego tenemos el lobulillo paracentral, que sería este pequeño, y luego tenemos este grande, todo esto que ven acá, que sería el lobulillo frontal o la circunvolución frontal interna, también le llaman, ¿no? Entonces, esas son las circunvoluciones que encontramos también en la cara interna del hemisferio. No se olviden, el lóbulo temporo-occipital, el lóbulo de la cuña, la precuña o lobulillo cuadrilátero, el lobulillo paracentral, ¿no?, y la circunvolución frontal interna de todo esto. Además de la circunvolución del cíngulo, o también conocido como del cuerpo calloso. Y analizamos la cara inferior, ¿verdad?, del cerebro y de cada hemisferio. Vamos a observar que tiene esta forma, ¿verdad?, donde podemos resaltar la cisura lateral o de Silvio. Como pueden ver acá, tiene una forma curva, ¿verdad? Luego podemos ver también acá a este sector el lóbulo, se dicen el lóbulo orbitario, que sería cara inferior, ¿verdad?, del lóbulo frontal. Luego acá tendríamos el lóbulo temporo-occipital, de igual manera que en la cara interna, porque se fusionan, no se olviden, el lóbulo temporal con el lóbulo occipital. Acá en la parte tenemos los pedúnculos cerebrales, por ubicarnos más o menos donde se echó el corte, que es el quiasma óptico. Ahí tenemos los cuerpos mamilares, hacia atrás el rodete del cuerpo calloso, ¿no?, dice rodete o esplenio, que sería la parte posterior que tiene el cuerpo calloso, ¿no?, y que se puede ver en esta imagen. Ahora, acá también podemos ver algunos surcos dentro de la porción orbitaria, como por ejemplo el surco orbital externo, que es este. Luego también tenemos este que tiene forma de H, sería el surco orbital medio. En realidad son dos, ¿verdad?, que tienen ese aspecto de H. Finalmente, el surco orbitario interno, también llamado olfatorio, ¿no? Entonces, estos surcos nos van a delimitar también estas circunvoluciones o estas regiones a nivel de la cara inferior, como por ejemplo esta circunvolución
va a ser la circunvolución olfatoria interna, la llaman así porque está en relación con esto de acá, que es el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio, ¿verdad? Luego por fuera tenemos también acá la llamada circunvolución olfatoria externa, que sería esta región. Luego por delante del surco orbital medio vamos a tener la llamada circunvolución orbitaria media, y hacia afuera vamos a tener la circunvolución orbitaria externa. Ahora, acá también estos surcos nos están separando las circunvoluciones temporooccipital interna, media y externa, también llamadas primera, segunda y tercera. Algunos dan continuidad a la parte externa y sería entonces la quinta, sexta y séptima. Ahora, vamos a hablar un poco de las funciones hemisféricas. ¿Qué función tienen en general los hemisferios? Ustedes saben que existe siempre un hemisferio dominante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según la organización del cerebro, vamos a ver que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tienen sus diferencias en cuanto a las funciones cognitivas que manejan. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo está relacionado con ¿quién? Con el pensamiento lineal. ¿Qué abarca el pensamiento lineal? Abarca el lenguaje, la escritura, la lógica, las matemáticas, la ciencia, ¿verdad? Generalmente tiene el control de la mano derecha, ¿verdad? Por otro lado, el hemisferio derecho, ¿verdad? Está relacionado con el pensamiento holístico. ¿Qué maneja el pensamiento holístico? La música, el arte, la fantasía, la creatividad, el genio, la percepción, ¿verdad? La expresión de las emociones, sobre todo, ¿no? Entonces, vean, todos tenemos algo del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, ¿verdad? Pero siempre hay un hemisferio dominante. En la mayor parte de la población, el hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Es por eso que la mayoría de nosotros somos diestros, ¿no? Ahora, algunos tienen un hemisferio derecho desarrollado. Es por eso que acá también surgen las aptitudes de cada persona. Hay personas que son más hábiles o más aptas, por ejemplo, para las matemáticas, las ciencias exactas, ¿verdad? En cambio, hay otras personas que son más hábiles para qué, para el arte, para la representación, ¿verdad? Artística, la música, etc. ¿No? Todo esto porque por la dominancia del hemisferio. Ahora, todo esto se explica gracias, obviamente, a las funciones que manejan las neuronas que se encuentran a nivel de la corteza cerebral, ¿verdad? Porque algo que caracteriza al cerebro, a la masa encefálica, es la vasta corteza cerebral que se tiene, ¿verdad? Vean esto, la corteza cerebral tiene un grosor entre 1.5 a 4 milímetros, y la longitud se dice que si nosotros agarráramos y desenrolláramos toda la corteza cerebral, esta por la magnitud, por la cantidad de neuronas que tiene, podría llegar inclusive hasta la luna, vean eso. Se divide según la edad filogenética en lo que va a ser el paleocórtex, el arqueocórtex y el neocórtex, ¿verdad? La más antigua obviamente es el arqueocórtex, la más nueva es el neocórtex. Ahora, el 90% de la corteza humana, ¿verdad? Y el último a aparecer en la evolución ha sido justamente el neocórtex, ¿verdad? Gracias a el tamaño del cerebro del ser humano ha crecido en gran medida. El ser humano es uno de los animales que tiene, ustedes saben, uno de los seres vivos que tiene el mayor cerebro en comparación al cuerpo, ¿verdad? Tenemos un cerebro grande, ¿verdad? Grande, sumamente desarrollado. Por eso que pues, somos el ser dominante, ¿verdad? Gracias a nuestra inteligencia. Y gran parte de esa inteligencia se debe pues, a la formación de este neocórtex, ¿verdad? Y las funciones que tiene como tal. Haciendo una diferenciación, por ejemplo, entre lo que es el arqueocórtex, que es la parte más antigua, y el neocórtex, vean esto, el arqueocórtex se encargaba de manejar las funciones básicas de todo ser, como son la autopreservación, ¿verdad? Y pues la supervivencia. Esas están implantadas a nivel de esta región, el arqueocórtex. Funciones como, por ejemplo, el alimentarse, el reproducirse, son funciones básicas, más antiguas que tiene el cerebro. Ahora, ¿qué representa el neocórtex? Funciones más complejas, como lo que es el lenguaje, por ejemplo, ¿verdad? El lenguaje, lo que es el razonamiento, la memoria, todas estas son funciones ya más complejas y que están representadas en este caso por el neocórtex. Ahora, la corteza cerebral
vamos a ver que forma un revestimiento completo del hemisferio cerebral, ¿verdad? Está presente a nivel de toda esta región. Está compuesto por sustancia gris, ¿verdad? Sabemos que ¿qué tiene la sustancia gris? Tiene abundantes neuronas, abundantes núcleos, ¿verdad? Tiene abundante irrigación, por eso el color gris. Tiene también neuroglia, tiene también axones, pero amilínicos, es decir, que carecen de mielina, ¿no? Todo eso contiene la sustancia gris. Sabemos que esta es más gruesa sobre la cresta, por ejemplo, de una circunvolución y se hace más delgada en la profundidad de un surco. La corteza cerebral, al igual que la sustancia gris de cualquier otro sitio del sistema nervioso central, consiste, como hemos dicho, en una mezcla de células nerviosas, es decir, de neuronas, de fibras nerviosas, de neuroglia, vasos sanguíneos, ¿verdad? Ahora, la corteza cerebral van a ver que se divide en capas. En el caso de la corteza cerebral, a diferencia de la corteza cerebelosa que ya habíamos visto, que tenía solo 3 capas, esta va a presentar 6, vean eso, 6 capas tiene la corteza cerebral, ¿verdad? Que van desde la más externa pues hasta la más profunda, por cierto, ¿no? Ahora, cada una de estas capas se va a caracterizar porque va a presentar un tipo de célula en especial, ¿no? Esa es una gran diferencia que tiene, ¿no? Cada una de estas presenta pues una célula en particular. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá una de las capas, que es la capa más externa que podemos encontrar, ¿verdad? A nivel de la región, ¿no?, molecular, donde vamos a tener, por ejemplo, estas células que son las células horizontales, se llaman, ¿no? O de Cajal, ¿no? Existen también las células, les llaman también las células de Ramón y Cajal, donde vamos a encontrarlas a nivel de la capa más externa. Estas células hacen sinapsis entre sí, por cierto, se comunican entre sí. Algunas actúan como interneuronas, algunas se conectan con núcleos basales también y forman haces muy importantes, como por ejemplo las células piramidales. Las células piramidales existen de 3 tipos. Las gigantes de von Betz, que son estas que están viendo acá, que tienen su propia capa, ¿verdad? Las medianas y las pequeñas. ¿Ah? Por otro lado, también tenemos las células estrelladas, que normalmente se encuentran en la tercera capa, ¿verdad? Las células fusiformes, de igual manera, que se encuentran a nivel, sobre todo, de la quinta capa, y las famosas células de Martinotti, ¿no?, que son estas que están viendo acá, que son como neuronas multipolares, ¿verdad? Existen también, como pueden ver acá, las células, hemos dicho, estrelladas, ¿verdad? Las fusiformes, que hacen como interneuronas, y pues todas estas neuronas se combinan y forman lo que nosotros le llamamos la corteza cerebral. Dentro de las más importantes están las células piramidales, sobre todo las gigantes de von Betz, que son las que sus axones, como están viendo acá en la figura, van a formar el famoso haz piramidal, por eso el nombre de ahí viene, o también conocido como el haz córtico-espinal. Como vamos a ver, luego se va a dividir en directo e indirecto, ¿verdad? A nivel de la médula espinal. Ahora, podemos decir que la corteza cerebral es una lámina, ¿verdad?, plegada, que alcanza más de 2.6 metros cuadrados y un promedio de 2.6 milímetros de espesor. Su peso es de 600 gramos aproximadamente. Ojo, no confundir el peso neto de la corteza con el peso total del cerebro, que por cierto, el peso total del cerebro es de 1400 gramos, ¿verdad? Entonces, no confundir eso. De esos 1400, 600 gramos le corresponde exclusivamente a la corteza cerebral. Ahora, el 95% sabemos que corresponde a la nueva formación de esto, que es el neocórtex, ¿verdad? El neocórtex dorsal. El 5% restante al alocórtex, donde vamos a ver que se encuentra la parte más antigua, que es el arquiocórtex, representada por la corteza hipocámpica, es decir, el hipocampo. Luego el paleocórtex, que está representado por la corteza olfatoria piriforme. El mesocórtex, que está representado por el giro cingulado. Y también podríamos agregar acá el lóbulo límbico de Broca, ¿verdad? Que le dicen el lóbulo límbico de Broca, la unión de la circunvolución del cíngulo con lo que va a ser el hipocampo. Ahora, la corteza, pues, nos brinda, se ha podido mapear justamente. ¿Quién lo hizo? Pues lo hizo Brodmann, y nos dio las llamadas áreas de Brodmann. Estas áreas son áreas funcionales que se han identificado, mediante las cuales están relacionadas con funciones específicas, tanto sensoriales como motoras, de asociación, etc.
Muchas de estas áreas aún se desconoce realmente cuál es su verdadera función, algunas se tiene establecido perfectamente, ¿no? Existen más de 52 áreas, como ustedes van a ver, pero de las cuales nos interesan las más importantes, no todas, no cuidado se asusten y digan, ¿qué es esto? ¿Cómo me voy a aprender todo esto? ¿No? Ustedes tienen que conocer las más importantes que están justamente mencionadas en sus libros, ¿verdad? Sobre todo el libro de Oscar González. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, estas áreas se encuentran tanto en la cara externa como en la cara interna de cada hemisferio. ¿Okay? Muchas de estas áreas engloban, ¿no?, varios lóbulos, varias circunvoluciones. Ustedes también lo. Estas áreas corticales son muy importantes, como les decía, porque están en relación con funciones, como por ejemplo, vean acá, acá tenemos lo que va a ser la circunvolución precentral o prerolánica, que hemos dicho que está relacionada con quién, con el área motora primaria, que sería el área 4 de Broca. Hacia atrás tenemos la circunvolución postcentral o postrolánica, que está en relación con quién, con el área somatoestética o somatosensitiva primaria, áreas 3, 1 y 2 de Broca. En la parte inferior de esta también tenemos acá el área del gusto, que es el área 43, ¿verdad? El área del gusto, acá le llega toda la información gustativa. Ahora, hacia adelante tenemos lo que va a ser el área premotora, ¿verdad? Que estaría representado por las áreas 6 y la psicomotora también en relación, ¿no? Como vamos a ver, a este mismo nivel, en la parte baja, nivel de lo que es la circunvolución frontal inferior, a nivel del triángulo o de la región triangular, tenemos también el área motora del lenguaje, también conocida como el área de Broca, ¿verdad? Luego tenemos también hacia adelante, en toda esta región, el área prefrontal, que estaría representada por las áreas 9, 10, 11, 12. Hacia atrás, en el lóbulo parietal, tenemos el área somatoestética de asociación, de la orientación espacial, que estaría representada también por las áreas 7, ¿verdad? Las áreas también relacionadas con la región, sobre todo 39 y 40. Por otro lado, en la parte baja, a nivel de la circunvolución, ¿no?, pues, temporal superior, va a estar el área somato, o bueno, le llaman el área sensorial del lenguaje, o área de la interpretación de la palabra, que es el área de Wernicke, ¿verdad? Tanto el área de Wernicke como el área de Broca se van a comunicar por un haz muy importante, que es el haz o el fascículo arciforme o arqueado, ¿no? Y por otro lado, a nivel de esta región, también vamos a tener el área auditiva primaria, ¿no?, y el área de asociación, áreas 42, 41, 42 y el área 22. Luego en la región occipital vamos a tener el área visual primaria, que está representado por el área 17, y el área asociativa visual, que serían dos áreas, en realidad el área 18 y 19, ¿no? Ahora, ustedes pueden ver que estas áreas están también acá mencionadas por números. Fíjense, acá están, por ejemplo, ven el área 4, que sería el área motora primaria, como les he dicho, el área 6, ¿no?, motora de asociación. Inclusive está acá también el área 8, que es el área de movimientos oculares. Luego acá tenemos también por adelante lo que son las áreas 9, 10, ¿no?, hasta la 9, 10, 11 y 12 que se ve por adentro, ¿verdad? Luego también podemos ver el área 45 de Brodmann, que es el área de Broca, ¿no?, como les decía. Luego también tenemos acá atrás lo que serían las áreas 3, 1 y 2. Acá abajo el área 43, que es el área del gusto. Acá está 41 y 42, que es el área de lo que es la audición, el área auditiva primaria. Acá el 22, que es el área de asociación, ¿no? Delante también tenemos parte de lo que son las áreas 38 y 39, ¿no? Luego también tenemos más atrás lo que son las áreas 17, 18 y 19. Área visual primaria, también llamada estriada, 18 periestriada, o perdón, paraestriada, y 19 periestriada. Pero en la parte 39 tenemos también parte de lo que es el área de Ixner, que es relacionado con la escritura, ¿verdad?, con la interpretación de la lectura, perdón, el área de la lectura le llamo.
Todo esto ha dado a la formación del llamado homúnculo. ¿Qué es un homúnculo? Es un hombrecillo pequeño perfectamente representando la figura de la estructura del cuerpo humano, ¿verdad? Eso es un homúnculo. Obviamente con facciones, con pues, sobre todo facciones faciales marcadas, ¿no? Y de igual manera miembros, ¿verdad? Miembros sumamente exagerados. Eso es un homúnculo. Ustedes pueden ver que tenemos la representación del homúnculo sensorial y este sería el homúnculo motor, ¿verdad? Esto nos hace referencia a la representación en la corteza, ¿no? Cada porción que ustedes ven acá, tanto de la cara, del tronco, de las manos, está representado en la corteza, tanto para la parte sensorial como para la parte motora. Obviamente la parte motora se va a encontrar, como han visto, en el área motora primaria y en el área 4. Y la parte sensorial va a estar representada en el área 3, 1 y 2 de Brodmann, que es el área somatosensitiva primaria. Ajá. Acá está, fíjense, si hacemos un corte, ¿no? Un corte charcot, por ejemplo, del cerebro, vamos a ver que si este corte, por ejemplo, muestra, como pueden ver acá la corteza que está dentro del área 3, 1 y 2, vamos a ver que la parte superior va a corresponder a la que se encarga de controlar la sensibilidad, por ejemplo, del miembro inferior, del tronco, de la mano. Luego tenemos acá el más lateral de la cara, del miembro, todo eso, ¿verdad? Como pueden ver, el área es más extensa, ¿no? Sobre todo para que para la mano, para el control de la mano, en la cara, etcétera, porque tenemos bastantes receptores sensitivos que llegan a estas regiones. Lo mismo pasa para la parte motora, ¿no? Entonces, con esto se pueden dar una idea, perdón, este es de la parte sensitiva y este es de la parte motora. Por esto se pueden dar una idea de que si se daña, por ejemplo, esta región producto de una isquemia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el paciente no va a sentir nada a nivel de la cara, de la lengua, o bueno, no va a poder mover, si es el músculo motor, no va a poder mover nada de los músculos de la cara, de la lengua, etc. ¿Verdad? Lo mismo si el daño es a nivel de esta región, va a perder la movilidad de pues, miembros inferiores, de la parte superior, ¿no? O si se daña a nivel de la región posterior, donde está la parte sensitiva, pues el paciente no va a sentir, ¿no? Nada de los labios, nada de la cara o de la mano, ¿verdad? Dependiendo de la región que ha sido lesionada a nivel de la corteza. Ahora, gracias a esto, se ha creado la llamada funcionalidad, ¿no? De las localizaciones cerebrales, que se refiere en que primero tenemos el lóbulo, ¿no? Por ejemplo, el lóbulo parietal es un lóbulo muy importante, está filogenéticamente relacionado con el neocórtex octal posterior. Dentro de él se encuentra el área somatoestética primaria, que es el área 3, 1 y 2 de Broad, ¿no? Y también el área somatoestética de asociación, ¿okay? Debe ser el área 7. El área somatoestética primaria es muy importante, ¿por qué? Porque, sobre todo por su función. La mitad opuesta del cuerpo está representada en forma invertida en esta región. La proporción se relaciona con su importancia funcional, es decir, más grande es la proporción de una estructura, por ejemplo, como han visto en el homúnculo, la cara, ¿no? Tiene una gran importancia porque, como les he dicho, tiene un gran afluente de raíces nerviosas que vienen de los receptores que se encuentran a nivel de la cara, ¿no? Los labios, lo mismo, el pulgar, si es muy lejos, el índice, son grandes, ¿verdad? Porque la mayoría de las impresiones llegan justamente a la corteza desde el lado contralateral del cuerpo, ¿no? Algunas provienen del mismo lado o van hacia ambos lados. Es por eso que cuando hay un daño, por ejemplo, a nivel de la corteza sensitiva del lado izquierdo, esto repercute en el lado derecho del cuerpo, ¿verdad? El paciente no va a sentir nada del lado derecho del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con el área somatoestética de asociación? Que este recibe e integra, ¿no? Las diferentes modalidades sensitivas, además de la información del tamaño, de la forma del objeto, la expresión también, esto también unido a expresiones sensitivas pasadas. Posteriormente la información es interpretada y esto nos sirve para reconocer el objeto sin necesidad de la vista, ¿verdad? Con solo tocarlo, nosotros ya podemos saber qué es. Todo esto gracias al área de somatoestética de asociación. Luego tenemos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal representa el neocórtex frontal anterior. Es también muy importante porque a este nivel se va a encontrar, ¿no? Lo que es a nivel de la región prerolándica, las áreas de la motilidad del organismo, es decir, el área motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, y el área motora suplementaria, que es el área 6. Entonces, acá vamos a ver que en el área motora primaria se inician los movimientos musculares voluntarios.
Y en el área motora suplementaria, esto va a orientar, va a proyectar y va a calcular los movimientos voluntarios para que estos sean movimientos finos, movimientos colectivos. Por otro lado, también a nivel de los lóbulos frontales vamos a encontrar el área intermedia, que vendría a ser el área 8, donde se encuentra el área de motilidad ocular o del movimiento de los ojos. Esto nos sirve para qué? Para el movimiento justamente de los ojos, la coordinación del movimiento de los ojos. Luego tenemos el área prefrontal o anterior, que estaría representado por las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Esto es muy importante porque acá se dan las formas lógicas del pensamiento, el pensamiento simbólico, la proyección, también está relacionado con lo que es la personalidad del individuo, ¿no? Las emociones, etcétera. Por eso es que está asociado esta relación con el sistema límbico. Luego tenemos también el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Ambos representan el neocórtex dorsal posterior. Y en el caso del lóbulo occipital es importante porque acá se encuentran las áreas visuales, ¿no? Tanto el área visual primaria, que es el área estriada, que es el área 17, como las áreas visuales secundarias o de asociación, representadas por las áreas 18 y 19 de Brodmann, áreas paraestriada y periestriada. Ahora, el área visual primaria es muy importante porque la mitad derecha del campo visual está representada en la corteza visual del hemisferio central izquierdo y viceversa, es decir, la información visual llega a este nivel. Por otro lado, el área visual secundaria de asociación va a relacionar la información visual que está siendo recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas, es decir, con la memoria visual. Esto nos va a servir para qué? Para reconocer y apreciar lo que uno está viendo, ¿verdad? Los distintos objetos que nosotros ya conocemos que son familiares, pues los reconocemos gracias a esta área de asociación visual. Por otro lado, el área temporal o el lóbulo temporal también es muy importante porque a este nivel se encuentra el área auditiva primaria, que está en el área 41 y 42 de Brodmann, el área auditiva secundaria o de asociación, que sería el área 22, y el área sensitiva de Werner, ¿no? Que está relacionado también con el área sensitiva. Ahora, ¿por qué es importante el área auditiva primaria? Porque esta vincula la recepción del sonido de baja frecuencia, ¿verdad? El área secundaria se cree que esta zona es necesaria para qué? Para la interpretación de los sonidos, ¿verdad? Una cosa es escuchar, pero otra cosa es saber lo que uno está escuchando. Luego tenemos el área sensitiva del lenguaje de Wernicke. Este es muy importante porque permite la comprensión de qué? De la escritura y del lenguaje hablado, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, puede leer una frase, depende de esta región, también que esta persona pueda comprender y expresar en voz alta, todo esto se da gracias al área de Wernicke. Y como hemos dicho, el área de Wernicke está asociada con el área 45, también llamada de Broca, que es el área motora del lenguaje, ¿no? O el área, pues, como vamos a ver, del lenguaje hablado. Como ustedes pueden ver, una cosa es entender lo que uno le está diciendo, el lenguaje simbólico, etcétera, la escritura, y otra cosa es interpretar, es poder decir lo que uno piensa, ¿verdad? Esta área se encarga justamente de eso, el área 45 de Broca, o motora del lenguaje. Al área sensitiva le dicen el área de interpretación de la palabra, ¿no? Y al área 45 le dicen el área de formación de la palabra. La formación, o bueno, en general la función del neocórtex dorsal es reconocer que los objetos del mundo por medio de representaciones internas, ¿verdad? De los mismos según la esfera sensorial estimulada. Por ejemplo, la imagen, ¿no? De un vaso en la visión, la representación de un fonema en lo que es la audición o la representación táctil en lo que es. Acá hemos visto cómo está compuesto el lóbulo frontal, ¿verdad? Las distribuciones más importantes, las áreas también relacionadas. Para vean las conexiones que tiene, que maneja, ¿verdad? Sabemos que el giro presental contiene la corteza motora primaria, ¿no? Que trabaja en asociación con áreas motoras también, ¿no? Contiene las largas neuronas conocidas como las neuronas piramidales de Beck, que se enlazan con las alfa motoneuronas en la médula espinal, ¿verdad? Y estas se conectan posteriormente con los músculos, por eso generan el movimiento voluntario, ¿no? Como pueden ver aquí en la imagen, pues es el nace que genera a nivel de esta región, ¿verdad? Del área motora primaria. Esta representada en la corteza motora de la región cerebral o prefrontal. Teniendo, ¿no? Las regiones, como decía, está el homúnculo motor, ¿no? A nivel del giro central, como pueden ver, a nivel de esta región, pues le va a dar la inervación total motora a la región de los dedos del pie,
tobillo, los músculos a nivel inferior, ¿verdad? De la cadera, el tronco, lo pueden ver de los miembros superiores, de la mano, vean la mano, ¿no? El músculo motor para la mano es bastante, por eso que la mano puede realizar movimientos precisos, ¿verdad? Por la cantidad de músculos involucrados y sobre todo por la distribución a nivel de la corteza cerebral. Luego también podemos ver el control de cada dedo, ¿verdad? Por separado. Luego tenemos de los párpados, de la cara, de los labios. De la cara y de los labios también es grande en proporción, como pueden ver, ¿no? De la lengua, músculos de la distribución, etc. ¿Verdad? Por eso esta representación llamada somatópica de las distintas partes del cuerpo de la corteza primaria está representada por el homúnculo, donde podemos ver que los brazos, las manos son más grandes y ocupan la parte, ¿no? de giro presental entre lo que sería las piernas. ¿No? Y hemos visto que el área frontal es muy importante por el área motora primaria, la premotora y motora suplementaria, ¿verdad? La diferencia entre estas dos, entre la premotora y motora suplementaria, la premotora, pues vamos a ver que la estimulación eléctrica de esta zona produce movimientos similares a los del área motora primaria, pero se necesita de una estimulación más intensa para producir el mismo grado de movimiento, ¿no? Y el área motora suplementaria pues se ubica en la estimulación frontal media y por delante el lóbulo paracentral. Ahora, también tenemos el campo ocular frontal, ¿verdad? Controla el movimiento de los ojos, ¿verdad? Es parte del reflejo del movimiento, ¿no? Y también es independiente de los estímulos visuales. Luego tenemos el área motora del lenguaje de Broca, que es el área 45. Hemos visto que está ubicada en la circunvolución frontal inferior entre la rama anterior y ascendente, ¿no? De la fisura lateral. En la mayoría de los individuos esta área es importante en el hemisferio izquierdo dominante. La corteza prefrontal, hemos visto que ocupa la mayor parte de las circunvoluciones frontal superior, media y inferior, está vinculada, y hemos dicho, con la constitución de la personalidad del individuo, las emociones, la ira, todo eso. El lóbulo parietal también es importante, ¿no? Hemos visto dónde está ubicado, también las circunvoluciones que se presenta. Sabemos que pues, a nivel de esta región presenta el giro central, donde están las áreas 3 unidos de Brodmann, el área 43, que es el área del busto, ¿no? Donde está el área 5, también de orientación espacial, etcétera. El lóbulo parietal inferior, 39 y 40. Bueno. Ahora, el lóbulo parietal, sabemos que integra información sensorial de distintas modalidades, particularmente de la posición espacial de los objetos, ¿verdad? Aloja la corteza somatosensorial y neuronas relacionadas también con procesos visoespaciales. Esto nos sirve para orientarnos sobre todo en tiempo y espacio. Tenemos primero el área somatosensorial, somatoestética, como también le llaman primaria, que es el área 30, el área 312. Hemos visto que ocupa la circunvolución central sobre la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior del lobulillo paracentral, ¿verdad? Sobre la superficie medial. Por otro lado, la área somatoestética de asociación, que va a ocupar el lobulillo parietal superior, que se extiende hacia la superficie media, ¿verdad? Su principal función consiste en que recibir e integrar diferentes modalidades sensitivas, por ejemplo, reconocer los objetos colocados en las manos sin ayuda de la ¿verdad? Estos sectores incluyen el área 5 y el área 7. Luego tenemos también a nivel acá está el homúnculo, vean el homúnculo sensitivo, ¿no? Vean cómo está distribuido. De igual manera, las manos, la cara tienen también una abundante superficie. El lóbulo temporal, de igual manera, hemos visto cómo está ubicado. Esto es importante también porque a nivel de esta región se encuentra el hipocampo, ¿no? Una estructura límbica antigua, muy importante. Acá también se encuentra el área de Wernicke, que hemos visto que es muy importante para la comprensión, ¿no? De la memoria verbal y también otros lenguajes. Y el hipocampo, que es importante para la memoria, ¿no? Entonces, el área auditiva primaria, que sería el área de 41-42 de Brodmann, está ubicado en la pared inferior del surco lateral. Una lesión, por ejemplo, unilateral, produce sordera parcial en ambos oídos con mayor pérdida del lado contralateral. Esto por el entrecruzamiento, ¿no? A nivel del disco lateral. Luego tenemos también el área auditiva secundaria, que está representada por el área 22 de Brodmann, está ubicada detrás del área auditiva primaria. Se cree que esta región es necesaria también para la interpretación de los sonidos. Luego tenemos también la región temporal superior, que está conectada con el área de Broca por las fibras, que se conoce como el fascículo arqueado o arcuato. Este recibe también fibras de la corteza visual y de la corteza auditiva y permite la comprensión del lenguaje hablado y del escrito, ¿verdad? En relación con el área de extra.
Luego el área del busto, que es el área 43, también se encuentra en el lóbulo temporal, está ubicado en el extremo inferior de la circunvolución postcentral de la pared superior del surco lateral, ¿verdad? En realidad está entre el área temporal y el área parietal, ¿no? Por otro lado, el área vestibular está situada cerca de la parte de la circunvolución postcentral, vincular con las extremidades de la cara. Su localización también es expuesta a la del área oriental. Finalmente, el lóbulo occipital, ya hemos visto cómo está delimitado, ¿no? Presenta pues, las circunvoluciones occipital superior, media, inferior en la cara externa. Luego, también en la cara interna, el giro de la língula, ¿no? La fisura calcarina y la cuña, todo eso de pertinente. Sabemos que es el centro del procesamiento visual, toda la información visual llega a esta región, se divide en lo que es el área 17 de Brodmann, que es el área visual primaria, ¿verdad? El área 18 y 19, que son las áreas visuales de asociación. Sabemos que cada corteza visual recibe información de la mitad homónima y de la mitad ipsilateral de la retina, además del interno de la retina contralateral. Esto por la disposición a nivel del quiasma óptico. Para el área visual primaria, como dicho, es el área 17, está ubicada en las paredes de la parte posterior del surco calcarino, recibe fibras que vienen de la retina, también las regiones periféricas de la retina están representadas por el área anterior, se llama también la región, pues, justamente esta región le dicen estriada, ¿no? La región estriada. Por otro lado, el área visual secundaria está representada por la área 18, que es el paraestriada, y 19, que es la región periférica. Esta región rodea justamente al área visual primaria, recibe fibras aferentes del área visual primaria y otras áreas corticales, además del tálamo, y la función consiste en relacionar la información visual que está siendo recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas, ¿verdad? Es decir, requiere de la memoria visual, lo que va a permitir que reconocer y apreciar lo que uno está viendo, ¿verdad? Los distintos objetos, porque una cosa es ver y otra cosa es saber lo que uno ve, ¿verdad? Y finalmente tenemos la corteza tisular, esta está situada en la unidad de la superficie lateral, cubre esta región que se conoce como el opérculo, recibe fibras también de diferentes áreas corticales y del tálamo. La ínsula anterior que hemos visto, que se conoce como la región peninsular, recibe proyecciones directas de la parte basal del núcleo medial ventral del tálamo y del núcleo central de la amígdala. La ínsula posterior, por otro lado, conecta con la corteza sensorial secundaria y recibe también fibras del núcleo espinotalámico ventral posterior. Sabemos que la corteza se considera límbica, ¿no? Tiene funciones límbicas, mucha información relacionada con el contexto emocional, sobre todo, ¿para qué? Para experiencias sensoriales, sobre todo pasadas. Más específicamente, la ínsula está también relacionada con áreas del olfato, gustativas y visceroautonómicas. Y acá tenemos una imagen, es una tomografía también de la parte superior, ¿no? Del cerebro, donde podemos reconocer, por ejemplo, lo que es la sección interhemisférica, el surco central, ¿verdad? La circunvolución precentral, la circunvolución postcentral. Luego vamos bajando, tenemos ahí también el lóbulo parietal, ¿no? Más abajo tenemos ahí también, vamos a adentrarnos en lo que es la región interna, la pecuña, por ejemplo, se puede ver. Luego nos vamos más abajo, estos espacios ya se empiezan a ver, ya son los ventrículos que están labrados dentro del propio cerebro, ¿verdad? Son los ventrículos laterales, acá ya se reconocen sus astas, estas son las astas frontales, estas son las astas occidentales o posteriores. Y nos vamos bajando y vamos viendo otras estructuras, acá por ejemplo el mesencéfalo, el de Silvio, ¿verdad? Y, perdón. Bien. Continuando, estaba mencionando, tenemos esta imagen, es una tomografía, como les decía, donde se pueden ver algunas estructuras, ¿no? Como vamos bajando, los cortes son cortes transversales seriados, que se hacen para observar las diferentes estructuras, ¿no? Encefálicas que nosotros tenemos a nivel de estas regiones.
Como les decía, acá podemos reconocer el mesencéfalo, acá estamos viendo parte también de los lóbulos temporales. Si vimos lejos, esto sería la circunvolución temporal superior, acá incluso también la media, ¿verdad? Que está la circunvolución frontal. Lo vamos bajando, inclusive ya se pueden ver acá las órbitas con los lobos oculares, ¿verdad? Aquí está la circunvolución recta, la protuberancia o el puente, ¿no? Luego más abajo, aquí tenemos también las circunvoluciones temporales medias. Esto nos sirve para ver pues, distintos problemas isquémicos, hemorrágicos a nivel del cerebro, ¿verdad? Y a nivel sobre todo de las regiones, ¿no? De las circunvoluciones que ustedes han visto, para tener un dato pues, más acertado en cuanto a qué puede estar lesionado y qué manifestaciones va a presentar el paciente, ¿no? Esto es muy importante conocer. Bien. De esta manera hemos concluido con la parte de corteza cerebral y pues, configuración externa del cerebro. Vamos a pasar ahora a ver, ¿no? El siguiente tema, que sería el tema número 12, que es un tema muy interesante, y que por cierto no es un tema que esté incluido en para el examen, ¿no? Pero es muy importante que ustedes lo conozcan para entender un poco